Bien, vamos a empezar a hablar de funciones. Vamos a hablar de funciones en Python. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica, como veis aquí. Para definir una función se utiliza la palabra reservada def, seguida del nombre de la función y paréntesis, ¿vale? Los paréntesis es donde van a estar los parámetros que recibe la función. Si no lleva, pues estarán vacíos, pero tienen que existir. Haya o no haya parámetros, a la hora de definir una función y a la hora de llamarla, tenemos que poner los paréntesis. La sintaxis básica, como veis, pues es así: def, el nombre de la función, en snake case, paréntesis y los parámetros si los hubiera. Dos puntos y aquí dentro tendríamos todo el código de la función. En caso de que la función devuelva algún valor, pues tendríamos un return al final, podríamos tener incluso varios. Si la función tiene un if, por ejemplo, un if else, podríamos tener un return en el if y otro en el else, si dependiendo de lo que ocurra ahí nos interesa devolver una cosa u otra. Y para llamarla simplemente el nombre de la misma función, los paréntesis y los parámetros con los datos que tenga que recibir. De nuevo, si no recibe parámetros, pues irán los paréntesis vacíos, y si recibe tantos parámetros como sean, pues tendrán que ir ahí tantos tipos de datos o variables de esos datos para poder ejecutarse. Tened en cuenta que esto básicamente lo que nos va a ahorrar es repetir código. O sea, las funciones están pensadas para pasar de lo que era originalmente una programación estructurada, un script que se ejecuta de un principio a fin, a tener un bloque, un módulo de código reutilizable. Es decir, yo defino en una función normalmente algo que voy a utilizar más de una vez, previsiblemente, que me interesa pues tenerlo ahí, aunque también se suelen utilizar también para organizar el código en sí, para encontrar más fácil los errores, para ordenar un poquito nuestro código. El ejemplo más sencillo que tenemos pues sería algo así, lo parecido al hola mundo que vimos en el primer tema. Defino def saludar hola mundo. Entonces lo que hace esta función cuando la llamo simplemente es printear este hola mundo. Tened en cuenta, voy a ejecutar, esto es un archivo muy largo, tiene varios prints, entonces se van a ver todos unos encima de otros y vamos a ir viendo poco a poco. Voy a empezar desde el primero para que veáis el resultado de cada uno de ellos. Ya veis que este primer print, este primer saludar, cuando se ejecuta saludar es cuando se ejecuta este hola mundo. Vale, vamos a ir línea por línea. Parámetros, entonces, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son valores que se pasan a la función para que realice una tarea específica. Se definen entre los paréntesis de la función, pueden ser de cualquier tipo de datos y son opcionales. Ya veis que esta función no tiene, por ejemplo. Pero podríamos redefinir saludar pasándole un parámetro, pasándole nombre. Lo que hacemos aquí básicamente es, pues vale, me llega un nombre y hago un print saludando hola a ese nombre que me llega. Yo aquí no sé qué nombre me va a llegar, pero independientemente del nombre que me llegue, lo que hago es imprimirlo. Cuando llamo a saludar, le tengo que pasar sí o sí un parámetro, en este caso Juan. ¿Cuál es la salida de esto? Ojo, la salida de la llamada, ¿vale? Igual que aquí. La salida no ocurre cuando esto se va ejecutando y llega aquí. Lo único que hace es, vale, me has definido la función saludar, la guardo en memoria y yo sé que en un momento dado, si tú más adelante en el programa usas esta función, tengo que venir aquí a esto que tengo guardado en memoria y ejecutar lo que tiene dentro. Pero se ejecuta cuando la llamo. Es decir, este print se ejecuta en la línea 19, nunca antes. Lo que hace es pues saltar de aquí a, vale, viene aquí y ve lo que tenía que hacer. Lo mismo ocurre con el parámetro. Viene aquí, llama a saludar y dice, saludar lo tenía definido que me lo definiste antes y recibía un parámetro. Entonces esto que me llega aquí sustituye al nombre en la llamada, a la variable, y me queda un print Juan, hola Juan, este de aquí, que se ejecuta en la línea 33, insisto. Se ejecuta cuando se llama. Importante, los parámetros se pasan por valor, lo que significa que si se modifica el valor de un parámetro dentro de la función, no se modifica el valor original. Es decir, si yo aquí dentro hiciera antes del print nombre igual a Lucas, me iba a printar hola Lucas. Pero si ese Juan, en vez de ser un literal, como se lo paso aquí, fuese otra variable, no estoy modificando el valor de la variable original. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo aquí, en vez de esto, x igual a Juan, y yo paso x, que lo puedo hacer, si yo aquí me voy al segundo print de nuevo, fijaos que sigo teniendo x igual a Juan, pero si dentro de la función hago nombre igual a lower, lo voy a poner en minúsculas. Si yo ahora ejecuto, fijaos que me ha puesto Juan en minúsculas. Sin embargo, si yo aquí hago un print de x, ¿qué ocurre? Fijaos, el print que me hace dentro de la función me lo hace en minúsculas. Me ha convertido el parámetro que le llega
todo a minúsculas. Por eso hace hola Juan en minúsculas. Pero la variable original, la x, esta que tenemos aquí, sigue siendo como era en un principio. Esto es con lo que se refiere aquí. Los parámetros se pasan por valor. Lo que recibe aquí es el valor, no recibe la variable x. Solo recibe una copia de ese valor de x para poder trabajar con ella. Si yo hago lo que sea con esta variable, con este parámetro de entrada, no afecta a la x original. Simplemente en lo que ocupa, en lo que dura la función, por así decirlo, trabajamos con ese valor y con esa variable. Pero fuera de la función no ha afectado nada, no cambia nada. Vamos a dejar el código como estaba. Una llamada ahí a Juan. ¿Qué más cosas? Solo existen dentro de la función, como decía, por lo que no se pueden acceder desde fuera de la función. Es decir, yo, si tengo aquí nombre definido, no puedo hacer desde aquí, por ejemplo, no puedo hacer nombre igual a nada, ni puedo hacer print de nombre, ni nada por el estilo. Nombre solo existe dentro de la función. Es lo que, ya veremos más adelante, pero es una variable local dentro de la función. Solo tenemos acceso a ella dentro del bloque de la función, aquí dentro. Si hubiera más líneas, como hicimos antes, pero una vez se acaba la definición de la función, nombre no existe. No se ha definido. Son los valores que se le pasan a la función cuando se llama la función, lo que hemos hablado. Bien, sobre la sobrecarga de funciones en Python. Python no soporta la sobrecarga de funciones, es decir, no se pueden definir dos funciones con el mismo nombre y diferente número de parámetros. Esto, en otros lenguajes de programación sí se puede hacer. Es decir, por ejemplo, en Java, yo podría tener una función saludar sin parámetros y una función saludar con un parámetro, y perfectamente podrían convivir, y podría utilizar las dos aquí, podría llamar a saludar sin parámetros y no pasaría nada. Dependiendo del número de parámetros que recibiera, el lenguaje sabe que tiene esa función sobrecargada, que existe un saludar con un parámetro, con 0 parámetros, podría tener incluso con 2, y podría incluso, en Java tiene sentido, aquí no, que sería definir una función, por ejemplo, saludar, que recibe un string, y cuando yo le paso un string, Java sabe que tiene que llamar a la que recibe un string, pero podría definir otra función saludar que recibe un entero, con un número, por ejemplo, y cuando le paso un número, Java sabría que llamo a la función que recibe un entero. Como Python es de tipado dinámico, esto no tiene sentido, ya solo tiene en cuenta, yo a nombre, fijaos que no le estoy diciendo que es una string, yo a nombre le podría pasar un 2, 3, 4, no tendría por qué ser una string, le podría pasar cualquier tipo de dato, y me lo iba a imprimir aquí igual. Pero además de eso, no influye el número de parámetros. ¿Qué es lo que hace Python aquí? ¿Por qué me deja volver a definir saludar si saludar ya existía? Porque lo que está haciendo es machacar la función que tenía antes en memoria, la saludar sin parámetros, con la nueva. De forma que cuando yo redefino saludar, ahora la nueva definición de saludar recibe un parámetro. Si yo ahora aquí en esta línea quisiera hacer saludar así, intentando llamar al anterior, me va a dar un error. Cuando llega ahí, fijaos, me está diciendo que estoy missing o sea, que me hace falta un argumento, que debería de recibir nombre y estoy llamando a saludar sin nada. ¿Por qué? Porque el saludar que tiene ahora definido es este, y este saludar recibe un nombre, entonces yo no puedo volver a llamar al anterior. Ha machacado la definición del primero con el segundo. Por lo tanto, ya no puedo hacer esto. Si se define lo que comentábamos, ¿no? Si se definen dos funciones con el mismo nombre, la última función definida reemplaza la primera función definida, que es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos un ejemplo, de nuevo, de lo mismo, ¿no? Tengo sumar que recibe A y B y que devuelve A más B. Si vuelvo a definir sumar con A, B y C, A más B más C, este sumatorio, pues ahora el resultado de sumar 5, 3, 2, me printea el resultado. Yo si vuelvo a ejecutar esto es el print que tenemos después del primero la Juan, que son estos 10. Pues 5 más 3 más 2 da 10. ¿Qué pasa? Me daría un type error si yo hago sumar 2, 3. Me dice, esto requiere 3 argumentos posicionales, que ahora veremos de qué va el tema de que sean posicionales o no, pero solo se le dieron 2. Los parámetros, además, podemos decir que tengan valores por defecto. Podemos darle un valor predeterminado. En el momento en el que le damos un valor predeterminado, ya no me hace falta, ya no me obliga a pasarle un valor, porque ya tenemos un valor por defecto, pero no me quita el que yo pueda pasárselo. Si yo se lo paso igual, cuando yo le paso un valor a una función que tiene un parámetro por defecto, va a coger el valor que yo le paso. Solo va a coger el por defecto en caso de no recibir un valor para esa variable. Los parámetros por defecto, como decía, son parámetros que tienen un valor predeterminado. Se definen con un valor asignado en la definición de la función y son opcionales. Es decir, si no se pasan valores a estos parámetros, se utilizan los valores por defecto. Volvemos al ejemplo de saludar. Redefinimos nombre, igual que antes,
solo que ahora le decimos por defecto que es mundo. Por lo tanto, si yo hago saludar ahora, no es que esté sobrecargando la función, yo estoy llamando a la misma, solo que si se la mando sin parámetros, él sabe que por defecto tiene mundo. Por lo tanto, por eso aquí me hace hola mundo. Sin embargo, si le paso Juan, vale, pues ya ignora el valor por defecto de mundo y coge hola Juan, sin ningún problema. Parámetros con nombre también. Los parámetros con nombre son parámetros que se pasan a la función utilizando el nombre del argumento. Con nombre se definen con el nombre del parámetro seguido de un signo igual y el valor del parámetro. Se pueden pasar en cualquier orden. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar esto sobre todo pues cuando tengamos funciones con bastantes parámetros o que queramos, si tenemos funciones que tienen algunos valores por defecto y queremos solo pasar en concreto uno de ellos o cosas por el estilo. Sobre todo cuando queramos pasar parámetros en un orden distinto al que están definidos. Pues porque nos interesa por algo, porque nos es más claro, por lo que sea. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Defino saludar y ahora recibe un nombre y un apellido. Printea simplemente el nombre y el apellido y fijaos que a mí me interesa, por lo que sea, ahora simplemente por el ejemplo, ¿no? Pasar antes el apellido que el nombre. Claro, si yo no indico, no hago un paso de parámetros con nombre como hago aquí, no indico a qué parámetro pertenece, si yo le quito lo de apellido igual a Pérez y nombre igual a Juan, me va a recibir Pérez como nombre y Juan como apellido. Pero puedo indicarle, no, apellido igual a Pérez. Entonces Python ya sabe que cuando yo llamo para saludar, tiene que asignar este valor a este parámetro y este a este. Le estoy pasando los parámetros indicando qué parámetro es cada uno. Parámetros variables. Los parámetros variables son parámetros que pueden tener un número variable de valores. Se definen con un asterisco antes del nombre del parámetro y se pasan como una tupla. No os preocupéis por lo de la tupla, porque más adelante ya veremos lo que es. Es un tipo de estructura de datos de Python, pero básicamente ahora nos sirve para que veáis este ejemplo. Si yo defino que sumar recibe asterisco números o X números, ¿vale? Aquí estoy diciendo que esto va a recibir una serie de números. Le puedo pasar tantos valores como quiera, como una tupla. Incluso podría definir una tupla y pasarle directamente la tupla. Una tupla, como decía, es eso, una estructura de datos. Va a contener más de un dato en una sola variable, por así decirlo. Aunque ya lo veremos más adelante. Pero ¿para qué me sirve ahora si yo quisiera trabajar con esto con literales? Pues si yo defino sumar números, tengo suma igual a 0 y lo que voy es a recorrer esos números que me llegan como una estructura de datos. Por cada número, en números, acumulo la suma y devuelvo la suma. El resultado de todo esto, pues como veis, el print, bueno, teníamos el print de Juan Pérez antes, que no lo comenté, que es este, para que veáis que reordena el apellido y el nombre, ¿vale? Le pasa Juan al nombre y Pérez al apellido, pero lo imprime bien. Y este print que tengo aquí es el siguiente, 10, que de nuevo vuelve a ser la suma de 5, 3 y 2. Si yo le paso los valores así, separados por comas, le estoy pasando una tupla también, porque ya lo veréis cuando veamos las tuplas, pero se definen así, como valores separados por comas. Simplemente para que lo controléis. Ya os pongo aquí una nota. Una tupla es una secuencia inmutable de elementos, hablaremos de ellas más adelante. Parámetros con nombres variables. Los parámetros con nombre variable son parámetros que pueden tener un número variable de valores con nombre. Los parámetros con nombre se definen con dos asteriscos, al contrario que aquí que lo definíamos con uno solo, antes del nombre del parámetro, y se pasan con un diccionario. Esto, tanto este ejemplo como el siguiente, lo estamos viendo para que sepáis que existe esta forma de definir funciones, pero de momento no las vamos a utilizar hasta que veamos cómo funcionan las tuplas y los diccionarios. Es decir, esto es un avance de lo que veremos más adelante, pero de momento no lo vamos a utilizar, solo que está bien que sepáis que existe y cómo acceder a ello. Entonces, los diccionarios, ya veremos lo que son, ya os pongo aquí que es una colección desordenada de elementos, que hablaremos de ella más adelante, pero básicamente es una estructura de datos que tiene pares clave-valor. Cada variable va a tener una clave, es decir, un nombre de esa variable y un valor, y se van como a juntar todas en un diccionario. Simplemente, si yo quiero definir una función que reciba un diccionario, pues hago así, asterisco, asterisco, nombres en este caso, y para recorrerlo yo tengo que recorrer su clave, que en este caso sería el nombre, y sus valores en nombres.items. Se accede así, ya digo, se accede así al diccionario. Esto lo veremos más adelante y más en detalle cuando veamos diccionarios. Simplemente porque veamos que si os encontráis alguna función así, que no suene tan a chino como pasaría, ¿no?
Y nada, simplemente printeamos el par clave-valor. Entonces fijaos que tenemos saludar, nombre igual a Juan, apellido igual a Pérez, pero yo aquí le podría pasar un conjunto de pares nombre-apellido, incluso. Aquí simplemente, fijaos que cuando imprime, me hace nombre Juan, apellido Pérez. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy pasando dos pares clave-valor. La clave del primero es nombre, la clave del segundo es apellido, y el valor del primero es Juan y el valor del segundo es Pérez. Podría pasarle incluso coma, segundo apellido y el valor que fuera, y me lo imprimiría debajo. Y entonces lo que va es recorriendo todos esos ítems, todas esas parejas de clave-valor que tiene el diccionario e imprimiendo tanto la clave como el valor, pero bueno, porque yo le estoy diciendo, podría imprimir solo el valor si solo me interesa el valor. Pero bueno, ya digo, esto lo veremos más en detalle más adelante. Parámetros por posición y nombre. Esta es la pequeña diferenciación con, a la hora de llamarlos, a la hora de pasar los parámetros, poner el nombre del parámetro al que le estoy, que le estoy pasando o no. Por posición son los que se pasan en función del orden en el que se definen, es decir, en función del orden en el que están en el def, en la definición de la función. Y por nombre son los que se pasan utilizando el nombre del parámetro. Esto, como veis, pues es incluso combinable, pero bueno, si yo pongo este mismo saludar, le paso Juan y Pérez, Juan va a ser el nombre y Pérez el apellido. ¿Por qué? Porque así están en el orden de la definición. Yo no le estoy diciendo que Juan sea el nombre, pero como se lo paso primero, se lo estoy pasando por posición. Esto es un paso de parámetros por posición. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, le paso Pérez Juan, pero le digo apellido igual a Pérez, nombre igual a Juan. Esto es un paso por nombre. Es decir, la acción es la misma, solo que en el primer caso solo tengo en cuenta el nombre en el que están definidos los parámetros, y en el segundo le estoy diciendo cada parámetro que le estoy pasando cuál es. Pero en sí estoy haciendo lo mismo, y ya veis que el resultado es el mismo, no cambia nada. De nuevo, por posición y por nombres variables. Todo esto que hemos visto hasta ahora es combinable. Es decir, una función puede recibir varios parámetros, puede recibir un diccionario, puede recibir una tupla, puede recibir un montón de cosas. Entonces todo esto es combinable. Fijaos que yo aquí tengo una definición de saludar en la que recibo el nombre y el apellido como dos variables normales, dos parámetros simples, por así decirlo, y luego un diccionario, que le llamo otros. Entonces le digo, vale, pues hazme un print del nombre y el apellido y luego recórreme los otros, sean lo que sea. Y de nuevo imprimo el par clave-valor que tengo antes. Fijaos en la llamada. Juan y Pérez, como son los dos primeros, se lo paso por posición. Sabe que Juan es el nombre, que Pérez es el apellido. Y luego va a recibir pares clave-valor. O un diccionario. Con el doble asterisco. Pues le paso, pues además de esto, la edad es igual a 30 y la ciudad es igual a Madrid, por ejemplo. ¿Qué me imprime todo esto? Fijaos, la primera línea me imprime el hola Juan Pérez. Y después, igual que hacíamos en el ejemplo de antes, va recorriendo los pares clave-valor y me imprime, pues, edad 30, ciudad Madrid, en cada vuelta del for, hasta que se queda sin ítems. Y ya está, vale, simplemente como curiosidad también. Aquí llega también otro pequeño ejemplo de de algo distintivo de Python y de los lenguajes de tipado dinámico con respecto a los de estático. Los parámetros se pueden indicar a la hora de la definición qué tipo de datos tenemos que pasar a la función. Los tipos de datos son los parámetros que se le pasan a la función con un tipo de datos específico. Se definen utilizando la anotación del tipo de datos. ¿Qué pasa? En Python, y hago hincapié en de que esto es porque es Python y porque es de tipado dinámico, estas anotaciones son opcionales y no afectan al comportamiento de la función. Las anotaciones de tipo de datos se definen con los dos puntos después del nombre del parámetro y el tipo de datos. Es decir, sumar enteros, por ejemplo, pues yo le puedo decir que reciba A y que A tiene que ser de tipo entero y que B tiene que ser de tipo entero. Pero ¿qué pasa? Que Python es de tipado dinámico. Entonces, esto simplemente es una indicación para mí como programador para cuando vaya a utilizar la función. O sea, esto solo me sirve para que yo, cuando, por ejemplo, en Visual Code, vengo aquí y me pongo encima de sumar enteros, fijaos que me dice, esto es una función definida tal que así y recibe un entero A y un entero B. Entonces yo, como veo la definición, digo, ah, vale, pues a sumar enteros le tengo que pasar dos números enteros, no le tengo que pasar dos strings. ¿Qué pasa? Esto simplemente, como digo, es información para mí, pero no puedo asegurar que falle el programa por pasarle otra cosa. Luego sí que podría pasar que yo aquí haga algún cálculo, en este caso no, porque solo concatena, pero que fallase porque si le mando otra cosa y está pensado para que sea un entero, pues falla, ¿no? Pero
voy a poder hacer esto igual. Fijaos, si yo hago sumar enteros y le paso 5 y 3, me da 8 y no pasa nada. Pero si llamo a sumar enteros y le paso hola como primer parámetro, esto funciona igualmente, pero podría no ser lo esperado como segundo parámetro. Fijaos que lo printea igual. No hay ningún problema. También fijaos en este pequeño detalle. Yo puedo, como sumar enteros tiene un return y devuelve algo, yo puedo almacenar sumar enteros en una variable y luego printearla, o puedo directamente printear el resultado de llamar a sumar enteros. Eso da igual, ¿vale? Se puede hacer de las dos formas. Pero cuidado con esto, porque ya digo, lo ideal es, cuando estamos seguros de que este parámetro tiene que ser un entero, definirlo para que el resto de programadores, cuando ven nuestro código también, o si, bueno, en general, por mejorar la legibilidad del código y por buenas prácticas, está bien definir el tipo de dato. Pero aquí no es decisivo, es decir, no impide que yo le pueda pasar otra cosa. En los lenguajes de tipado estático sí. Por ejemplo, en Java, de nuevo, yo cuando defino una función en Java, defino para cada parámetro qué tipo de dato es. Y no va a admitir Java en tiempo de compilación que le pase otra cosa. Si yo en Java defino que A es un entero, cuando llamo a sumar enteros, A tiene que ser un entero. Si no, en la propia llamada ya me va a dar un error de compilación y me va a decir, no, no, me dijiste que esto era un entero y me estás pasando otra cosa. En Python no. Pero ¿qué pasa? De nuevo, cuidado con ello, porque aquí estamos haciendo A más B. Pero si yo hiciera A entre B, yo no puedo dividir dos strings. Entonces me iba a dar un error después cuando intentase ejecutar esto. ¿Qué pasa? El error, de nuevo, no lo da en la llamada. El error lo da cuando le manda estos dos parámetros aquí, entra en la definición de la función e intenta hacer esto. Si fuera una división o otra cosa. Entonces, mucho cuidado con ello. También podemos definir el retorno de valores, que lo vamos a ver ahora. El retorno de valores es esto que estamos haciendo aquí. ¿Qué devuelve una función? No tiene por qué devolver nada. Podría simplemente imprimir cosas por pantalla o hacer otro tipo de cosas, y en ese caso devolvería el típico noun de Python, si lo almacenamos en alguna variable. Pero si devuelve algo, puede devolver algo utilizando la palabra reservada return, ¿vale? Return además es muy típica en un montón de lenguajes de programación, en la gran mayoría a día de hoy. El valor de retorno puede ser cualquier tipo de datos. Una función puede devolver además múltiples datos, de nuevo utilizando una tupla, aunque eso lo veremos también más adelante. Aquí tenéis un ejemplo, el mismo de antes, A más B, pues return y devuelvo A más B. Pues el resultado de esto es lo que tenemos aquí, este 8. Podemos también tener un retorno de valores indicando el tipo de datos. Fijaos, el tipo de datos de retorno de una función se puede indicar utilizando la anotación de tipos de datos, es decir, anotamos con una flecha, después de los paréntesis de la definición de la función, qué tipo de datos va a devolver, dependiendo del cálculo que haga. Esto es especialmente interesante pues para saber si yo hago cualquier cálculo y me va a devolver un entero o un flotante o algo así, pues indicarlo para que también yo como programador, cuando voy a usar esa función, lo sepa y vea como tal. También nos sirve para, si utilizamos funciones pues predefinidas de Python o de alguna librería que importamos o algo por el estilo, la propia definición, cuando la vamos a ver, nos da mucha información. Nos dice pues qué hace la función, qué tipo de datos recibe, qué tipo de datos devuelve, etc. Se hace tal que así. Pero de nuevo, esto es información para mí. Es decir, esto no obliga a que yo aquí pudiera devolver una string. ¿Por qué? Porque esto de nuevo es tipado dinámico. Entonces Python no controla eso. Si esto funciona, pues funciona. De hecho, fijaos, vuelvo a tener el ejemplo de antes. Tengo el resultado de sumar, que es 8, pero cuando yo a sumar, aunque indicándole que devuelve un entero, le paso esto, obviamente esto no devuelve un entero, me devuelve esto. Pero claro, tenemos el mismo problema de antes. ¿Qué pasa si esto fuera una división? Pues que ahí tenemos un error. Bien, retorno de valores múltiples, como decíamos. Podemos devolver varios a través de una tupla. Voy a pasar un poco más rápido por esto porque tenemos el mismo problema de antes, que no controlamos las tuplas, pero que sepáis que se podría hacer y cuando veamos tuplas lo haremos. Sumar y restar. Tengo una función que recibe dos números, primero los suma y los almacena en suma, y después los resta y los almacena en resta. Y me devuelve las dos cosas, suma, coma, resta. Esto lo devuelve en forma de tupla. Fijaos, yo almaceno el resultado de esto en resultado y printeo la tupla. ¿Cómo se ve? Pues se ve así. 8, 2. 5 más 3, 8. 5 menos 3, 2. Pero insisto, ya veremos qué es una tupla más adelante. Por último, pero no menos importante, bueno, antes de esto, un detalle que os comentaba antes. Fijaos que aquí, si yo me pongo encima de sumar, me da información tanto del tipo de dato que le estoy definiendo como del tipo que devuelve. Me dice con la flecha
me devuelve int. Fijaos que aún así, en el ejemplo anterior, aquí en sumar, como yo no defino nada, me dice, pues devuelve any, y recibe any, es decir, pues podría ser cualquier cosa. Vale, para eso es importante simplemente el indicar esto, para que yo luego cuando vaya a utilizar todas estas funciones, sepa qué tipo de datos me van a devolver. Por si quiero hacer luego cualquier operación con ellas o lo que sea, yo tengo que saber qué tipo de dato me devuelve para saber qué operaciones puedo realizar con el resultado de esa función. Y esto es muy interesante sobre todo a la hora de utilizar las funciones predefinidas. Fijaos que ya, bueno, decimos aquí que Python tiene muchas funciones predefinidas que se pueden utilizar sin ninguna necesidad de importar ningún módulo. Muchas de ellas, como print, por ejemplo, que es una de ellas, ya la hemos estado utilizando. ABS, por ejemplo, me devuelve el valor absoluto. Y fijaos, esto ya me sirve. La definición me está diciendo que yo le paso X, devuelve el valor absoluto del argumento que le pasamos. Este print me lo está haciendo aquí. Pues el valor absoluto de menos 5 es 5. Voy a bajar un poquito. Max, para una serie de valores, me devuelve el valor máximo. Fijaos que ya me dice, pues recibe un argumento, tal, o los que sean, con el asterisco. Recibe una tupla de argumentos. Y me devuelve, pues, un value. Me devuelve el valor más alto de ellos. Y me tengo la definición aquí con la documentación. Todo esto yo también, si le pongo la documentación encima de las funciones cuando las defino, a la hora de leerlo, me vería, pues, cómo están definidos. La explicación, por así decirlo. Mínimo, lo mismo, le paso una serie de valores y me devuelve el mínimo. Fijaos que 5, 3 y 8 en ambos casos, pues me devuelve 8 max, 3 min. POW es la potencia, esto es equivalente a hacer 2 asterisco asterisco de 3, 2 elevado a 3. Pero bueno, si os es más cómodo utilizar POW, fijaos que la propia definición también me dice, ¿qué recibe POW? La base, que es un entero. El exponente, que en comentario ya me dice que debería ser un entero positivo. El módulo que entiendo que es opcional porque está unknown, está ya con, fijaos, con un valor inicial, con un valor por defecto, y me está diciendo que devuelve int. Ya me dice que devuelve un entero. Entonces yo con esta información sé que yo cuando llamo a POW, el resultado pues lo podría almacenar, podría jugar con él y podría aplicarle todas las operaciones que le puedo aplicar a un entero, básicamente. Y nada, pues el resultado de 2 elevado a 3 es 8. Y luego tenemos round, por ejemplo, que también la tenemos utilizado ya, que le paso un número, un number, el que sea, y n digits, un número de dígitos. Me va a devolver ese mismo número redondeado, ¿no? Pues básicamente yo le paso 3,14, 15, 9, le digo que me lo redondea a 2, pues la salida es 3,14. Vamos a hablar de los módulos ahora. Un módulo es un archivo que contiene funciones, clases y variables. Python tiene muchos módulos predefinidos que se pueden importar y utilizar en un programa. Para importar un módulo se utiliza la palabra reservada import seguida del nombre del módulo. Aunque aquí hablamos solo de los módulos de Python, vosotros también podríais descargaros cualquier librería de internet que ya pues, está pensada para X cosa, para lo que sea, añadirla al proyecto donde estéis trabajando e importarlo para poder utilizar librerías de terceros, no solo de las que define Python. Vamos a ver el ejemplo con Math, que ya lo hemos utilizado. Si yo importo Math, Math tiene pues una serie, como decíamos, de funciones, clases y variables. En este caso estamos accediendo a la variable pi de tipo flotante y a la función sqrt para devolver la raíz cuadrada de 25. Y fijaos que pues el valor que me saca es pi con todos sus decimales y 5 como la raíz cuadrada de 25. Pasamos rápido también por un par de, bueno, de imports que podemos hacer también. Yo puedo decir que de math me importe solo lo que me interesa. Pues en este caso lo mismo de antes, pi y sqrt. Entonces, si lo printeo, pues ya veis que el resultado es el mismo. ¿Qué pasa? Así yo estoy importando todo math, toda la librería entera. A lo mejor si solo me interesa utilizar estas dos cosas, no tiene sentido cargar en memoria RAM toda la librería entera si solo voy a utilizar esto. Se puede hacer así. Esto, que importa todas las funciones del módulo, es equivalente a esto, ¿vale? From math import y el asterisco hace referencia como a todos los valores, al todo, sería un import all. Y ya veis que de nuevo el resultado es lo mismo, 3,14, 15, y el sqrt de 5. También podemos definir un alias. En los módulos de Python no tiene mucho sentido porque los nombres son sencillitos y suelen entenderse bien, pero con librerías de terceros sobre todo puede ser que haya nombres muy largos, que no tengan mucho sentido, y podemos con as definir un alias para luego, cuando lo utilizamos, no estar escribiendo el nombre completo. Ya digo, esto es un ejemplo de chorras, porque math son 4 letras, pero podría ser un nombre muy largo y que nos interesase pues definir un alias para acceder más rápido simplemente. De nuevo, la salida es la misma. Y también podemos hacer lo mismo de los alias
cuando no importamos la librería entera o el módulo entero. Simplemente, pues, pi as p, por ejemplo, y sqrt as s. De nuevo, estos son ejemplos que no tienen mucho sentido porque pi son 2 letras, no le hace falta un alias, pero sí que podríamos tener funciones muy largas o que no se entienda bien o que simplemente nosotros nos entendemos mejor con el alias. Esto a gusto del consumidor. Simplemente que si veis por ahí esta sintaxis, os suene, que no suene a chino y que sepáis lo que está pasando. Vamos a ver ejemplos de más módulos interesantes. Por ejemplo, random. Si importamos random, es un módulo que lo utilizamos normalmente para trabajar con números aleatorios. Ya sabéis que en general no son del todo aleatorios, pero son todo lo aleatorios que pueden ser, ¿vale? Entonces random randint, por ejemplo, me devuelve un número aleatorio entre A y B. Fijaos que ya me dice aquí que incluye ambos endpoints, es decir, 1 y 10 están incluidos. Si yo quisiera un número entre 1 y 100, pues 1 y 100 y punto. Esto es importante verlo porque, por ejemplo, en otras librerías podríamos encontrarnos con randomizados también o funciones parecidas que el rango no fuera incluyendo ambos endpoints, que a lo mejor el primero sí está incluido, pero el segundo no, y entonces yo si quisiera un número entre 1 y 10 tengo que pasarle 1 y 11, por ejemplo. Y choice nos devuelve un elemento aleatorio entre estos tres que le pasamos, o los que sean, ¿vale? Aquí le hemos pasado 3, pero cualquiera. Fijaos que, bueno, estamos ahora en esta salida. Esta salida va a cambiar. Si yo ejecuto de nuevo, fijaos, el último 3, 14, 5, que son estos de aquí, pi y la raíz cuadrada de 25 de nuevo, ahora tengo 4 y b. Voy a volver a ejecutar para que veáis pues, cómo puede cambiar la cosa. Ahora tengo 2 y b. Bueno, ha vuelto a salir la b, pero en vez del 4 tengo el 2. Y cada vez que yo ejecute, pues me va a salir un valor distinto o no, porque es aleatorio. Daytime. Daytime, por ejemplo, volvemos a lo que hacíamos antes. Aunque no hemos visto programación orientada a objetos todavía, funciones, clases y variables. Hasta ahora solo hemos visto funciones y variables, pero Daytime, aquí fijaos que me importa el módulo Daytime. Para yo acceder a Now, que es una función que, como veis, me devuelve el día actual, me lo devuelve pues, en un formato concreto de time info y tal, que tendríamos que ver cómo es en la documentación para ver qué nos interesa o cómo trabajar con él. Básicamente, para cada módulo que utilicemos, lo mejor es ir a la documentación y ver qué hacen sus funciones, qué variables tiene, para ver cómo yo puedo aprovecharlas. Pero Daytime tiene una característica concreta, que es que, fijaos, para trabajar con él, yo tengo Daytime, pero luego Now no está directamente en Daytime. ¿Por qué? Porque el módulo tiene varias clases y cada clase tiene sus funciones. Ya veremos más adelante en programación orientada a objetos qué son las clases. Ahora simplemente quedaos con que es como un nivel más de jerarquía. Digamos que es como un módulo que tiene varios módulos dentro. No es exactamente eso, pero para que podáis usar Now tenéis que acceder a la clase Daytime. Fijaos que si yo me pongo encima del primero me dice módulo Daytime. Si me pongo encima del segundo me dice class Daytime. Esto es la clase Daytime, de la que podría crear objetos y varias cosas, pero eso ya lo veremos más adelante. Y dentro de la clase Daytime está definida la función Now, que es la que me sirve para esto. Y muchas otras que ya veremos que nos sirve para coger el año actual, el mes solo, pues bueno, para ciertos cálculos, sobre todo para cálculos con fechas y cosas por el estilo. Otro módulo interesante, OS, de Operative System o sistema operativo. GetCWD me devuelve el directorio actual. Esto es Get Current Work Directory, es decir, devuélveme el directorio de trabajo actual. Que esto pues para trabajo con ficheros y cosas por el estilo, que ya veremos algún ejemplito más adelante también, nos puede ser de utilidad. ListDir me devuelve la lista de archivos y directorios que hay en el directorio en el que estoy. El módulo de sys, por ejemplo, pues me devuelve información sobre el sistema. ARGV es la lista de argumentos que a mí me ha llegado. Esto, si os fijáis, cuando yo ejecuto cualquier programa en Python, lo veremos más claro cuando veamos la función main, que la veremos en la siguiente clase. Yo, cuando ejecuto cualquier programa, aunque lo estoy haciendo directamente aquí desde el Play en Visual Code, esto lo que está haciendo es llamar al programa Python-exe que va a ejecutar, pues en este caso, funciones.py. Le pasa la ruta entera y el archivo funciones.py, que es esto que yo tengo aquí. Yo a esto le podría mandar argumentos. Le podría mandar argumentos que funcionan exactamente igual que los parámetros que hemos visto definidos en las funciones. ¿Qué pasa? Que le van a llegar a una función específica, pero de nuevo ya lo veremos cuando veamos la función main. Pues ¿para qué me sirve esto? Para ver qué argumentos me han llegado. Es decir, yo si aquí, después de py, le hubiera puesto
un 3 o hubiera abierto comillas y le hubiera puesto Juan como antes, pues ese 3 o ese Juan serían los argumentos que le hubiera llegado a esta ejecución. Pero insisto, lo veremos más claro cuando veamos la función main. Y bueno, por último, otro ejemplo de platform, pues me devuelve información sobre platform.system, sobre el sistema operativo en el que estoy ejecutando este programa, y platform release, la versión del sistema operativo. Vamos a ver la salida, como curiosidad de todo esto, fijaos. La salida de Platform System es Windows, porque lo estoy ejecutando en Windows, y la versión es 11, porque es Windows 11 esto. La salida de sysargv son los argumentos que le han llegado. Claro, como argumento solo tiene dónde está ahora mismo el propio archivo Python que le ha mandado a Python.exe para que ejecute. Si yo tuviera más, pues aquí tendría una lista con más. Listdir me lista los directorios y los archivos que yo tengo donde estoy ejecutando esto. Como estoy ejecutando esto dentro del repositorio aquí, pues me ha listado, como lo estoy, miento, me lo está cogiendo directamente desde la raíz del repositorio. Pues fijaos que me está cogiendo el .git, porque esto es un repositorio, el Hello World Py, el Hello World de Java, los ejemplos que tenemos aquí, el README y las carpetas tema 1 y tema 2. O sea, como lo está ejecutando a esta altura, pues listdir, ya veis que me está devolviendo todo lo que tiene aquí. Esto es equivalente a, si ya habéis visto cómo trabajar con comandos bash en Linux, a hacer un ls o hacer un dir en Windows por línea de comandos. Y con get cwd me dice desde dónde estoy ejecutando esto, que efectivamente pues es la ruta desde donde lo he ejecutado. C users, mi nombre de usuario y en este caso pues documentos y el nombre de la carpeta, ¿no? ¿Qué más? El datetime de antes, el datetime now. Fijaos que me saca toda esta información sobre la fecha y la hora. ¿Vale? Pues el día de hoy con los minutos y los segundos hasta las milésimas de segundo, creo que es lo que está sacando.